Buen día para todos. La idea del presente video es afianzar los conocimientos de la sección 290 y recalcar los vacíos que quedaron durante la clase. La sección 290 hace referencia a la independencia del auditor frente a los encargos de auditoría y la revisión de contenido. De ahí que la norma, como primer título, refiere a la estructura de la sección, en el cual se establecen los requerimientos de independencia relativos a tanto los encargos de auditoría como los encargos de revisión, que proporcionan un grado de seguridad razonable, más no total, en el que un contador expresa una conclusión sobre si unos estados financieros están preparados, presentados, están acorde a la normatividad correspondiente. En esta parte es necesario recalcar la dificultad de la norma a la hora de definir cada una de las circunstancias que originan amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y especificar cada actuación que debe ser el auditor. Sin embargo, la idea de la norma es brindar una serie de pautas para que el profesional de la contabilidad tome la decisión de qué es correcto y qué no. Posterior a esto, en su segundo apartado, la norma define la independencia de dos maneras. Primero, como una actitud mental independiente en la que se expresa una conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que un individuo actúe con los demás principios de integridad, objetividad y escepticismo profesional. A su vez, define la independencia aparente como evitar hechos que a la vista de un tercero pueda parecer que se está comprometiendo la independencia, la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional. Como se menciona a lo largo de las demás exposiciones, la idea es que en primera instancia se identifiquen las amenazas, posterior a esto se evalúen la simple importancia de estas amenazas y de ahí se pueden aplicar una serie de salvaguardas o si no es posible la aplicación de estas porque se compromete en gran medida la independencia, entonces se debe dar por terminado el encargo. En este cuadro de decisión se tiene si se continúa con un encargo. Si se continúa con un encargo hay que determinar si las salvaguardas continúan siendo efectivas para que no se vea comprometida la independencia y no se dé una amenaza de familiaridad. Si no, se debe proceder a concluir con el encargo. De igual manera, si se acepta un encargo o un nuevo integrante, se deben establecer salvaguardas y esta responsabilidad varía con relación al tamaño, la estructura, la organización de la firma. De igual manera, cada entidad debe aplicar la NIC 1, que es la norma de control de calidad, para mantener la independencia. En este apartado de firmas y redes de firmas es importante aclarar que estas constituyen como redes más amplias con el fin de mejorar su capacidad a la hora de prestar servicios profesionales. Por ejemplo, una estructura más amplia puede tener como finalidad facilitar la referencia del trabajo, lo cual por sí solo no cumple con los criterios necesarios para que se constituya una red de firmas. Y cuando se considera una firma, cuando tienen una serie de situaciones en común, como es el nombre comercial, un sistema de control de calidad, también comparten beneficios o costes, tienen propietarios de administración en común y una estrategia empresarial, es decir, todos siguen un mismo objetivo. Dentro de los recursos profesionales se tienen sistemas comunes que permiten a las firmas intercambiar información como datos de clientes. Esta parte es crucial porque si hay intercambio de información de clientes, pues sí constituye una red de firmas. Además de esos, los departamentos técnicos, socios y empleados, metodología de auditoría o manuales de auditoría, cursos de formación e instalaciones y que un tercero bien informado, mediante su juicio, concluya si efectivamente existe una red. De ahí entonces que el concepto concreto de red de firmas hace referencia a la unión de varias entidades para obtener un beneficio en común. Como se mencionó en la clase, pueden ser empresas que se dediquen a diferentes actividades económicas, pero se unen para prestar un mejor servicio y, como mencioné anteriormente, una utilidad en común. Bueno, en el apartado 1.4, entidades de interés público, empecemos por la definición. Estas son entidades que tienen influencia dentro del público, pero no son del Estado. Pueden ser, por ejemplo, economía mixta. El concepto que brinda la norma sobre las entidades de interés público es que
su capital de deuda se cotizan en un mercado de valores, y cualquier entidad que requiera ser tratada como por medio de estas disposiciones de entidades de interés público. Entre los ejemplos que se tienen de entidades de interés público están los seguros, empresas de servicios públicos, asistencia aseguradoras, calificadores de riesgo, entre otras. La norma también determina que otras entidades deben tratar como entidades de interés público. Esto depende de la naturaleza, el tamaño y el número de empleados. En cuanto a la naturaleza, la tenencia de los activos actuando como fiduciarios es una característica a tener en cuenta. Entonces ahí tenemos los bancos, los fondos de pensiones y las aseguradoras. Bueno, ya en lo relacionado con las entidades vinculadas, el concepto dice que en las cuales los socios, partícipes o sus cónyuges de personas unidas por relaciones parentesco en línea directa colateral por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado participen de manera directa o indirecta en al menos el 25% del capital social. Entonces, pues al tener ese grado de participación, por supuesto va a haber un interés en las decisiones que se tomen. Respecto a esto, se tiene que una entidad tiene un control directo o indirecto sobre el cliente, o si hay un interés financiero directo, entonces pues se tiene una influencia significativa. Una entidad que el cliente controla directa o indirectamente, y una entidad que el cliente controla directa o indirectamente son los casos en los que se puede apreciar el concepto anterior. Entonces, de igual manera, se deben revisar las amenazas, mirar el grado en que pueden afectar la independencia, y por último pues aplicar las salvaguardas que sean necesarias. Entonces, cada vez que se haga alusión a una de las entidades, se debe nombrar a la otra entidad vinculada y revisar la independencia, el ejemplo que puso el profesor acerca de las subsidiarias. Ya en el apartado de responsabilidades del gobierno de la entidad, pues la norma recomienda que haya una comunicación regular entre la firma y los responsables del gobierno de la entidad que se está auditando. ¿Esto para qué? Para que el gobierno de la entidad que se está auditando considere los juicios de la firma en la identificación y evaluación de las amenazas en relación con la independencia, que pues considere si las salvaguardas que se están aplicando sean efectivas, y que se tomen pues las medidas adecuadas para evitar esto. También resulta útil sobre todo en lo que se tiene de las amenazas de intimidación y de familiaridad. El apartado 1.7 hace referencia a la documentación, que es el registro de procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. También se utiliza como sinónimo de papeles de trabajo. Así como lo mencionó el profesor, esta siempre se debe tener guardada, pues es la evidencia que sostiene el proceso de auditoría que se está realizando. En este caso específico de la independencia de la auditoría, pues el auditor debe registrar qué situaciones están comprometiendo la independencia, el nivel, si se puede rescatar alguna situación aplicando las salvaguardas necesarias, y también debe sustentar si esas salvaguardas no son las adecuadas y debe renunciar con el encargo. De igual manera, esta información se debe tener en orden, debe contener una tabla de contenido y estar organizada de tal manera que si algún órgano pues la solicita, se tiene toda la evidencia del proceso que se realizó. En el apartado 1.8 habla sobre el periodo del encargo. Entonces, pues la independencia con respecto al cliente de auditoría se requiere tanto durante el periodo del encargo como el periodo cubierto por los estados financieros. El periodo del encargo comienza cuando el equipo de auditoría ejecuta servicios y termina cuando se emite el informe. En caso de que sea recurrente, pues este se finaliza cuando alguna de las partes lo dé por terminado o se emita el informe final. Cuando una entidad pasa a ser cliente de auditoría durante o después del periodo cubierto por los estados financieros, la firma determinará si se originan amenazas en relación con la independencia. Esto debido a relaciones financieras o empresariales, a servicios que haya prestado con anterioridad.
y para ello se aplican una serie de salvaguardas, como es no incluir como miembro del equipo al personal que prestó el servicio, recurrir a un profesional externo que revise el trabajo que se realizó y contratar a otra firma para que evalúe si todo se ejecutó de acuerdo a la norma. En el apartado 1.7, fusiones y adquisiciones, únicamente voy a rescatar los conceptos más esenciales. La fusión hace referencia a la unión de una o más empresas. La adquisición es cuando una empresa compra otra empresa y la cesión es cuando se da la separación de una empresa en varias. El apartado 1.10, que habla acerca de las otras consideraciones, expresa que existen casos en los que se incumpla la presente sección. Para esto es necesario que la entidad cuente con normas de control de calidad para que cuando se den estas situaciones, la norma expresa que se deben corregir inmediatamente aplicando las salvaguardas necesarias para reducir o eliminar cualquier amenaza. El apartado 1.11, intereses financieros, hace referencia a que tener un interés financiero en un cliente de auditoría puede originar una amenaza de interés propio, esto de que depende del rol de la persona, es decir, del cargo, de si el interés financiero es directo o indirecto, y la materialidad del interés financiero. Bueno, los intereses financieros se clasifican en directo cuando existe control sobre el instrumento de inversión y capacidad para influir en las decisiones de inversión, e indirecto cuando no controla el instrumento de inversión o no tiene capacidad para influir en las decisiones. Posterior a esto, la norma establece una serie de casos. Por ejemplo, cuando un miembro del equipo o un miembro de su familia tiene un interés financiero directo, material o indirecto en el cliente de auditoría, no se pueden aplicar salvaguardas, es decir, debe dar por terminado el encargo. Sin embargo, hay otros casos en los que, por ejemplo, un miembro del equipo de auditoría sabe que un familiar próximo tiene un interés financiero en el cliente de auditoría, entonces se debe evaluar el nivel de importancia del compromiso de la independencia y un ejemplo de salvaguarda es la venta de la participación que tiene la persona en la entidad y recurrir a un tercero para que vea si todo se está ejecutando en orden a la norma. Otro caso es que si un miembro del equipo de auditoría o un miembro de su familia inmediata o una firma mantiene un interés financiero en el que tienen control, la amenaza es tan importante que no hay salvaguarda que la pueda eliminar. O por ejemplo, cuando el fondo de pensiones tiene un interés financiero en un cliente, también se origina un interés propio. Y si otros socios de la oficina en la que se ejerce el socio del encargo en relación del encargo de auditoría o miembros de su familia inmediata tiene interés financiero, la amenaza es tan importante que ninguna salvaguarda puede reducirla a un nivel importante. Y así sucesivamente existen como una serie de casos. Sin embargo, la norma dice que cuando no se compromete la independencia, cuando el interés financiero se recibe como resultado de derechos del empleado, por ejemplo, cuando se afilia a un familiar a las pensiones. Entonces se deben aplicar salvaguardas porque acá como que no se tiene influencia y no es material. Y cuando sí se compromete la independencia, cuando el miembro de la familia tiene un interés financiero, derecho a vender acciones, es material o puede ejercer sobre la toma de decisiones. Cuando se sabe que un administrador, directivo, propietario controla el cliente o un miembro de la familia inmediata tenga un interés financiero en la entidad, se puede originar una amenaza de familiaridad o intimidación. Esto de que depende del papel del profesional en el equipo de auditoría, de si la propiedad está conectada o dispersa y de si el interés otorga al inversor la capacidad de controlar o influir de manera significativa, además de la materialidad del interés financiero. Para ello es necesario evaluar la importancia de cualquier amenaza, aplicar salvaguardas como retirar del equipo de auditoría al miembro del equipo y recurrir a un profesional de la contabilidad para la revisión del trabajo. Para efectos de esta norma, pues se entiende como trust un acuerdo legal por el cual una persona o organización controla la propiedad y o dinero para otra persona u organización. Entonces, el hecho de que la firma o un miembro del equipo de auditoría tengan un interés financiero en el cliente de auditoría en calidad de administrador pues de este acuerdo legal, entonces la norma establece que no se tendrá interés salvo que ni el administrador ni un miembro de su familia inmediata sean beneficiarios del trust y que el interés del cliente de auditoría que es propiedad del trust no sea material para el mismo y que el trust no pueda ejercer influencia significativa ni en cuanto a decisiones. En el apartado 1.12, préstamos y avales, a lo que hace referencia a la norma es que una entidad que está realizando un encargo de auditoría no puede solicitar un determinado préstamo a la entidad que está auditando.
porque se originaría una amenaza tan grande que ninguna salvaguarda puede reducirla. Situación contraria ya es cuando la entidad pide un préstamo a una entidad bancaria, las cuales sí están autorizadas para hacer eso, y se debe conceder siguiendo los procedimientos normales de concesión de términos y condiciones. En este caso se pueden aplicar salvaguardas y es ser revisado por un profesional de la contabilidad externa. Unos ejemplos de estos préstamos son las hipotecas, los descubiertos bancarios, la adquisición de un automóvil, saldos de tarjetas de crédito. Si la firma un miembro del equipo de auditoría o un miembro de su familia aceptan un préstamo de un cliente que no es un banco o una institución similar, no hay salvaguardas. De igual manera, la entidad que está auditando tampoco puede pasar por esta situación. Caso distinto es cuando un miembro del equipo de auditoría o un miembro de su familia tienen depósitos en una cuenta de valores en un cliente que sea un banco o en una institución similar. Entonces en este caso no se origina una amenaza en relación con la independencia porque se rigen por condiciones normales del mercado. Muchas gracias por su atención.